Hay personajes en la Biblia que nos inspiran para vivir una vida en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren cerrar este año y comenzar el siguiente año dentro de la voluntad de Dios, dentro de su propósito para experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios en sus vidas? Hay una mujer en la Escritura que verdaderamente hizo una diferencia grande por la gracia de Dios, que es María. Bueno, vamos a ver a la María real que la Biblia nos presenta. Pueden tomar asiento, iglesia amada, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por su bondad, su misericordia, porque en su gracia nos permite estar aquí. Es por su gracia que estamos aquí, por su misericordia que no hemos sido consumidos, como dice el libro de Lamentaciones, porque nuevas son cada mañana la misericordia de Dios. Damos tantas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Ustedes son importantes para Dios. Cristo dio su vida por ti en el Calvario, en la cruz. Él vino a salvarte y vale la pena servir a Dios, vale la pena vivir para Él. Dice el libro de Romanos que Cristo murió para que nosotros dice que somos sepultados con Cristo en el bautismo, simbólicamente, para que andemos en una vida nueva. Y dice la Escritura que esto es para que ya no vivamos de una forma egoísta para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. No hay mejor lugar, como dice el canto, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. No hay lugar más donde hay mayor plenitud y paz que estar rendido a los pies de Jesús. Muchas veces pasamos por tribulaciones y situaciones adversas y nos obligan a buscar de Dios. Y cuando pasamos ese tiempo en oración, ese tiempo de rodillas clamando al Señor, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Y que nos levantamos de ese lugar de oración y todas las cargas que traíamos, que estábamos presos de esa ansiedad, de ese estrés, las podemos dejar en el Señor. Y si tú vienes hoy cargado, si estás en estas fechas así, desesperado, pasando por algo difícil, que no se te olvide que Dios te ama, que no se te olvide que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu sostén, que no estás sola, que no estás solo, que a Dios le importa tu situación y que puedes clamar a Él porque Él te escucha. Habiendo estado en medio de estas fechas navideñas y pensando ya en el fin de año y en el año que va a comenzar, hay personajes en la Biblia que nos inspiran. Por supuesto, el personaje más grande es el Señor Jesucristo. Pero hay personajes que nos inspiran para vivir una vida en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren cerrar este año y comenzar el siguiente año dentro de la voluntad de Dios, dentro de su propósito para experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios en sus vidas? Amén. Bueno, hay una mujer en la Escritura que verdaderamente hizo una diferencia grande por la gracia de Dios, que es María. María era una jovencita cuando tuvo un encuentro impresionante que transformó su vida para siempre. Y hay una historia de María que se encuentra en Lucas capítulo 1, verso 26 al 56, donde María tiene un encuentro con un ángel avisándole que van a ser de ella el Mesías de Dios. En estas fechas de la Navidad, mucha gente está sintonizada con el nacimiento de Jesús y por eso es un tema importante a reflexionar. Y es en diciembre también, por ejemplo en México, el 12 de diciembre es una fecha donde llegan personas de muchos lugares de México. Algunos hacen peregrinaciones de cientos de kilómetros, hacen mandas o promesas a la Virgen. No se debería llamar la Virgen de Guadalupe, se debería llamar la Virgen María, ¿verdad? Porque solamente hay una mujer de la cual nació Jesús, que es María. Pero había un lugar en España que se llamaba Guadalupe, y en Extremadura, en España, y por eso muchos de los conquistadores, inclusive Hernán Cortés, eran de esa región y eran devotos de la Virgen de Guadalupe allá en España. Cuando llegaron a México, a la Nueva España, a este territorio. Pero bueno, hay una leyenda, una historia que dice que la Virgen se apareció a Juan Diego, ¿no?
y que quedó plasmado en el ayate, y esta pintura famosa está en esta basílica de Guadalupe en México. Y cada 12 de diciembre llegan entre 12 a 13 millones de personas a la basílica y a los alrededores. ¿Sabes lo que es eso? 12 a 13 millones de personas. Y una devoción tan grande, pero también es una situación que como creyentes que hemos tenido el privilegio de conocer a Jesucristo y la salvación que Él da, vamos a la Escritura y reconocemos que María siempre tenía un corazón absolutamente entregado a Dios. Y que Pedro y Pablo, por ejemplo, decían que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. Y la Biblia nos dice que si tenemos a Cristo en nuestras vidas, porque Jesús es preexistente, Él existe antes de encarnarse en María, Él existía como el Hijo de Dios eterno. Y la Escritura nos muestra que todo fue creado por Jesús. Dice Colosenses 1:15 al 16, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que la época de la Navidad es una época tan increíble, porque Jesucristo, teniéndolo todo y siendo el creador de la gloria, que dice que nos formó a nosotros, que fuimos creados por Él, Él sin necesitar nada vino y se humanó como uno de nosotros para cargar nuestro pecado, nuestra culpa en la cruz y poder reconciliarnos con Dios. Y eso es lo que celebramos. No se trata la Navidad de los regalos, de las fiestas, sino se trata de que Jesús vino al mundo porque te ama a ti y ama a la gente de nuestro alrededor, y tenemos que proclamar su mensaje. Pero nos da tristeza porque hay personas que sienten que tienen que ir de rodillas, se golpean, se sangran y creen que están ofreciendo eso como una entrega a Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Bueno, vamos a ver a la María real que la Biblia nos presenta. En Lucas 1:26 se nos narra la historia que antes de aparecer el ángel Gabriel a María, anunciándole el nacimiento de Jesús, había Dios obrado para que Zacarías y su pariente Elizabeth, que eran grandes de edad, Elizabeth era estéril, Elizabeth no podía tener hijos. Uno se pone a pensar cuántas veces rogó a Dios por un hijo. Yo me puedo identificar porque por 7 años mi esposa y yo no podíamos tener hijos. Y le damos tantas gracias a Dios porque nuestros hijos son regalos de Dios, milagros de Dios. Y ella clamaba a Dios y tiene una revelación Zacarías como uno de los sacerdotes que al entrar a la presencia de Dios tiene esta revelación de que va a tener un hijo, que su nombre va a ser Juan, y que va a ser grande delante de Dios. Y este Juan es Juan el Bautista. No sé si sabían ustedes, pero por eso era pariente, primo del Señor Jesucristo. Y al 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esta era una ciudad que no fue a Jerusalén, por ejemplo, donde estaba el templo, donde había estado reinando en los siglos pasados los reyes de Israel. No era una ciudad importante, era Galilea, en esta región de Nazaret. Era conocido como Galilea de los gentiles porque allí habían puesto los asirios a un grupo de extranjeros, y ahí es donde se va a surgir después los samaritanos. Y era una región que no era vista como la gran cosa. Pero en medio de esa región humilde había una familia y había una jovencita. María en este tiempo tendría entre 12 a 15 años de edad. ¿Puedes creerlo? 12 a 15, es una niña. Mi hija tiene ahorita 14. O sea, estamos acostumbrados ahora que la gente se casa hasta los 22, joven, ¿no? Hasta los 25. Porque tienen que estudiar su carrera pero en esa época no había antibióticos, no había penicilina, la gente se moría joven, y una mujer está lista para poder casarse ya a partir en esas edades. En esas edades se casaban nuestros bisabuelos. ¿Cuántos de ustedes saben eso? En esa edad los comprometían, las familias se ponían de acuerdo. Bueno, resulta que esta jovencita era una virgen, y cuando pensamos en la virgen pensamos en la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen María, una virgen. Bueno, la palabra virgen no significa otra cosa más que una jovencita que aún no se casaba. Eso significa una jovencita que ya estaba lista para comprometerse, que la familia arreglaba el matrimonio,
se conocían, era un asunto de valores en la familia, de que se agradaran y comenzaban una vida. Entonces, vemos que dice el verso 27, a una virgen comprometida para casarse. Ahora, cuando uno se pone a pensar, ¿por qué crees que María estaba comprometida para casarse? ¿Para qué estaría comprometida? Para formar una familia. ¿Para qué se casa la gente? ¿Verdad? Esa historia de que José era un viejo que tenía hijos de otro matrimonio y que enviudó y que pusieron a María para solo cuidarlo, eso no es una historia que tiene ningún sustento histórico. Era verdaderamente una familia que se iban a formar. María estaba en la edad de casarse y quería compartir su vida y evidentemente había un gran amor, porque dice que José, cuando se enteró que estaba embarazada, quiso dejarla a escondidas y un ángel tuvo que decirle no, porque lo que ella tiene es una obra de parte de Dios, de un ser que ha sido creado en su humanidad, la humanidad de Cristo, formado en ese vientre por obra del Espíritu de Dios. Evidentemente había amor allí. De hecho, en Mateo 13:55 dice que cuando veían los milagros de Jesús, la gente que conocía a su familia decía, ¿quién es este? Dice, pues ¿no es este acaso el hijo de María, su padre, el carpintero? Y menciona a varios de sus hermanos, entre ellos a Jacobo, a Judas, y dice, ¿y sus hermanas que están entre nosotros? Algunos han dicho, bueno, es que se llamaban hermanos en esa época. Bueno, hay un historiador del primer siglo que se llama Flavio Josefo, que habla del líder de la iglesia en Jerusalén que se llamaba Jacobo o Santiago. Santiago es un nombre muy tardío, el nombre hebreo es Jacobo, y fue líder de la iglesia en Jerusalén. Le decían rodillas de camello porque tenía una vida de oración. Y es interesante porque en Juan 7:5 dice que ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando lo vieron crucificado y después le vieron resucitado, hubo una transformación en la vida de Jacobo. Y Jacobo aparece en Hechos 15 liderando la iglesia en Jerusalén. Y dice el historiador Flavio Josefo que este Jacobo era hermano de Jesús. Y hay un pasaje en Mateo 1:25 donde dice que María, que cuando dio a luz a Jesús, dice que José no conoció a su esposa. Y ese es un eufemismo para hablar de tener intimidad con la esposa que ama. Porque, por ejemplo, en Génesis 4 dice, y conoció Adán a su esposa, a su mujer Eva, y dio a luz a su hijo. Al conocerla, significa que tuvo intimidad. Y Mateo 1:25 dice, y no conoció José a su esposa, no la conoció, no tuvo intimidad con ella, hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Algunos manuscritos dicen su hijo primogénito. Y también en Lucas 2:7 habla de que tuvo a luz su hijo primogénito, el primer nacido. Entonces, esta era una mujer temerosa de Dios, como vamos a ver, que nos inspira a nosotros. ¿En qué andan nuestras hijas hoy día? En la tableta, en mundanalidad, en oyendo música que a veces hasta groserías tiene. Las jovencitas hoy día, hijos de cristianos. Pero aquí tienes una mujer de 12 a 15 años, una jovencita, llena de la palabra de Dios, llena de fe. Por algo, Dios la escogió para ser la madre del Mesías, de nuestro Salvador. Y esta mujer estaba comprometida, tenía sueños de formar una familia. Amaba a José, José la amaba a ella, tenían un compromiso, un pacto, un arreglo que habían hecho para casarse con sus padres, con la sociedad. Y dice que José era descendiente de David, y la Biblia nos dice que nacería de la descendencia de David el Mesías. David era el gran rey de Israel, de donde venían todo el linaje de reyes del reino de Judá, reinando en Jerusalén. Y dice que el nombre de la virgen era María. ¿Qué es lo que el ángel le dijo? Bueno, le dijo, no temas, porque ¿qué harías tú si se te aparece un ángel? ¿Qué harías tú? ¿Qué es esto? ¿No? Algo sobrenatural. Entra el miedo, el temor. Le dice, no temas, María, porque has hallado gracia. ¿Saben lo que significa gracia? ¿Qué significa gracia? ¿Un regalo? ¿Qué más? Un regalo inmerecido, un favor de parte de Dios.
Dios estaba mostrándole gracia. Significa que ante los ojos de Dios, Dios la vio con amor, con gracia para favorecerla. Dice, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua. ¿Sabes lo que significa Jesús en hebreo? Significa, es un nombre construido por el nombre de Dios con el que se revela en el Antiguo Testamento Yahweh, que significa el tetragramatón YHWH en español, que significa yo soy el que soy, yo soy el que he sido, yo soy el que seré. Cuando Dios se revela a Moisés, le dice yo soy, se aparece, ¿no? Entonces, Yeshua significa que Yahweh es salvación, o la salvación es de Yahweh. El Señor salva, el Señor rescata. No sé si te habías puesto a pensar, pero el nombre de Jesús significa que Dios salva y Dios rescata. Jesucristo es y significa salvación. Y dice en el versículo 32, este será grande, el bebé que va a nacer de María será grande. ¿Cuál era el propósito del ángel Gabriel aparecer a María? Decirle que ella iba a ser celebrada en muchos países del mundo o el 12 de diciembre y que le prenderían veladoras y muchos en un corazón sincero la buscarían como madre, como reina del cielo, como corredentora. ¿Cuál fue la revelación del ángel de Dios, el mensaje a María? ¿Cuál era el centro de esa revelación? El centro de esa revelación era el niño que tendría en su vientre. Le dice, este Jesús que es salvación será grande. ¿Qué tan grande es? Que es el creador de todo lo que existe, y dice la Biblia que su nombre es sobre todo nombre, y ante su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, y será llamado Hijo del Altísimo, del Dios que está altísimo. Significa que Dios está por arriba de nosotros, creador de todo, que no hay nadie más alto ni más poderoso que Él, porque solamente Él es Dios, solamente Él dio vida a todo lo que existe. Entonces dice, será llamado Hijo del Altísimo. Está hablando de Él, no de ella, ¿verdad? Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob, de Israel, para siempre. De ese remanente que Dios haría, de ese pueblo de Israel que Dios había hecho promesas. Y él era el Mesías, el ungido de Dios, ese rey, hijo de David. Y dice, y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerda del credo? Te termina diciendo, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ese reino se establece con Jesús como el Mesías que inaugura el reino de Dios en este mundo, para que le pertenezcamos, para crear un pueblo para alabanza de su gloria, dice el libro de Efesios. Y dice el verso 34, María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Está hablando está haciendo una alusión a Génesis 1:2, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como parte del Espíritu de Dios creador en el mundo junto con Cristo, ¿verdad? La Trinidad siempre aparece en la resurrección de Jesús, en la creación del mundo, donde se atribuye la creación a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en diferentes pasajes. Pero aquí vemos que el Espíritu de Dios se posará sobre ti. Es una forma que Dios crearía vida de la genética, del ADN de María. Crearía Dios un ser humano que sería Dios, el Hijo de Dios encarnado, verdaderamente hombre, siendo verdaderamente Dios que vino y se encarnó. Y por eso dice Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, kenosis, se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, se humilló tomando forma de hombre. ¿Qué es lo que hizo? Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Juan 1:1 comienza diciendo, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Verso 36 dice, tu parienta Elisabet en su vejez también ha concebido un hijo, y ese es el 6º mes para ella. Era Juan el Bautista.
Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Hermanos, en eso nos regocijamos. Yo creo que muchos de ustedes pueden contar testimonios. Y yo sé que aquí en la audiencia hay uno, el que llamaban el borrachito, o el que llamaban el parrandero, que los fines de semana se ponía hasta atrás y que tenía un estilo de vida horrible. El que llamaban así, porque no hay nada imposible para Dios. Mi esposa por 7 años no podía tener hijos, no podíamos tener hijos, y ahora sí, los que llamaban que no podían tener hijos, y ahora tenemos 3. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Quizá tú estás ahorita pasando por una situación difícil donde no ves esperanza, pero yo te animo, querido hermana, que no dejes de orar. Y la voluntad de Dios es difícil para nosotros de entender, porque como dice Isaías 55, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los de ustedes. Y cuando hay un caso como el hermano Will, que el Señor hace un milagro y obra y sana de cáncer, y de repente hay otra hermana o hermano querido que muere por el cáncer, decimos, Señor, ¿por qué no actuaste aquí y aquí sí? Eso no lo sabemos. Lo que nos queda a nosotros es clamar y orar confiando en la misericordia y la gracia de Dios y saber que sus caminos son más altos que los nuestros. Pero también en esta vida muchas veces experimentamos muchas oraciones contestadas. Por eso Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Y tenemos que recordar eso. Dios hizo un milagro de una mujer estéril, iba a tener a Juan, un hombre que Dios iba a usar, un gran profeta de Dios que iba a preparar el camino para Jesús. Y dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ahora quiero que pensemos que para María no era fácil. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener a su hija de 13 años embarazada? Y que le digas a toda la gente fue obra del Espíritu Santo. No te la van a creer, porque no es algo que ha pasado, ¿verdad? No te la van a creer. Hay una vergüenza social. Y imagínate María, qué maravilloso, un ángel, iba a ser hijo del Altísimo, iba a ser grande, pero ¿qué conmigo? ¿No? Va a ser rechazada probablemente por José, ese riesgo, ser acusada de adulterio en la antigüedad, si había adulterio de por medio con alguien casado, te apedreaban. Un rechazo social absoluto, la incertidumbre del futuro. No era fácil. Estoy seguro que hubo un montón de emociones en María. ¿Qué voy a hacer? La voluntad de Dios no siempre es cómoda. ¿Era la voluntad de Dios que Jesús fuera a la cruz o no? Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Citando el Salmo 22. La voluntad de Dios no siempre va a ser bonita. Hay ocasiones que Dios permite cosas que no son su voluntad. A veces nosotros cosechamos consecuencias de nuestros pecados, pero hay ocasiones en que Dios permite cosas e inclusive es su voluntad que seamos fortalecidos por esas pruebas para perfeccionarnos y que no nos va a gustar. Pero ¿cómo recibió María esta noticia? Bueno, ¿qué es lo que dijo María ante todo esto, siendo una joven con una madurez tremenda y un gran entendimiento de la palabra de Dios? Dice el verso 38, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tremendo, ¿verdad? Tremenda mujer de fe. Es una inspiración para nosotros María. Y ahora que va a terminar un año y que va a comenzar otro, es importante pensar cuántos de nosotros estamos hoy receptivos a la voluntad de Dios. ¿Qué si Dios te dijera, te quiero usar en mi reino, te estoy llamando al ministerio, a ser un misionero o a tus hijos a ser misioneros? Señor, no te lleves a mis hijos lejos, ¿no? Es algo que duele, que humanamente no queremos tenerlos lejos. Hay cosas que quizá no nos gustan. Y quizá tienes un buen trabajo y estás en ese buen trabajo sirviendo alcohol a las personas y las personas salen de ese restaurante, algunas se le pasan las copas y salen borrachas. Tú dices, pues yo no me emborraché, yo nada más le serví el alcohol, pero por dentro te sientes raro y dices, es que estoy siendo partícipe de esto, algo no checa.
y sientes de parte de Dios, tienes que buscar otro trabajo, orar por otro trabajo. Es que me pagan bien, en ningún otro lugar voy a ganar esto, ¿no? Cuando Dios a veces nos llama a situaciones incómodas. Y María iba a tener que huir porque como tenía en su vientre al Mesías de Dios y los sabios del oriente vinieron desde lejos porque vieron la estrella que brillaba y Herodes les mandó a llamar y él no quería competencia política y dijo, ¿dónde está? Avísenme también para ir a adorarlo. ¿Cuál? Querían matarlo y mandó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Se acuerdan? Tuvieron que huir a Egipto. No iba a estar nada fácil. Iban a enfrentar tribulación y pruebas. José la quiso dejar escondidas. Amaba tanto a María. No era un viejo rabo verde que se casaba con una jovencita. Estaban comprometidos para casarse. Había amor, evidentemente. Y dijo, yo no quiero que si ella metió la pata, la regó, me siento... ¿Cómo se sentiría José también? ¿No? También es un héroe José ahí. Se sentiría traicionado. ¿Y qué hizo José? Dijo, no, para no difamarla, yo me voy y que me acusen a mí, que crean que yo le embaracé, yo me voy, pero a ella que no le haga nada. Eso es amor, ¿eh? Eso es amor de parte de José. Su amor fue probado, su matrimonio fue probado. No iba a ser fácil. Pero ¿qué dijo María? Aquí tienes a la sierva del Señor. Mi deseo, imagínate una muchachita de 13 años decir, Señor, yo te sirvo a ti. Tú eres Dios, tú eres mi Señor. Y si eso tienes tú para mi vida, aquí tienes a tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu voluntad y tu palabra. ¿Cuántos quisiéramos tener una hija o un hijo que hace así con Dios? ¿Cómo sería nuestra vida si terminamos este año y comenzamos el siguiente diciéndole, Señor, aquí tienes a tu siervo, aquí tienes a tu sierva, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? Y se vale decirle, Señor, pero trátame bien, por favor. Señor, por favor, que no me vaya muy mal. Señor, en tu gracia, fortaléceme, ayúdame. Quiero servirte, quiero experimentar tu voluntad para mi vida, para este nuevo año que va a comenzar. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, ¿qué había dicho María? Estoy dispuesto a servir a Dios y que Dios use mi vida como Él quiere. Eso es lo que dijo María. Ese es el aprendizaje tremendo de María. María respondió con fe. María no pidió una señal como Gedeón, no puso condiciones, no trató de negociar. Le dijo, Dios, si viene de ti, tú eres infinitamente más sabio que yo. Y si viene de ti, tú eres el Señor y yo tu voluntad acato, Señor. ¡Wow! Tremenda mujer de Dios. La esencia de la vida cristiana, iglesia, amigo, hermano, hermana en Cristo, es rendición a Dios. Es una fe obediente. Y hay algunos de ustedes que ya saben la voluntad de Dios, pero se resisten. ¿Sabes por qué te resistes? Porque no te gusta. Porque sabes que Dios quiere tu santificación. Que Dios quiere que ya le pares a estar tomando tus copitas y que de repente se te pasa. Algunos que vienen a la iglesia, están con un pie acá y Dios te dice, ya basta, ríndete, haz cambios en tu vida, entrégame tu corazón. Conmigo no se juega, Dios te dice. Dios quiere fe obediente, permitir que Dios interrumpa tus planes. Es que yo no pensaba, pero Dios me llamó. Aquí estoy, yo también, su pastor, por la gracia de Dios. Estaba en el ambiente artístico de aventurero. Me fui a los casi 21 años de edad, terminé mi carrera de leyes en México y empecé a tocar puertas en el ambiente artístico. Se abrieron algunos capítulos en telenovelas, en Mujer Casos de la Vida Real, en Mi Pequeña Traviesa, Rencor Apasionado, películas de Armagedón con María Sorté, con Julio Alemán, con pequeñas participaciones, y se abría más la puerta. Conocí a un escritor, empezamos a escribir un guión de cine y yo me estaba contactando con personas y actores famosos y viendo cómo financiar la película, conseguir un productor ejecutivo. Y en medio de eso el Señor irrumpió en mi vida por varias maneras y varias circunstancias muy palpables, donde Dios me dijo, quiero que me sirvas, te quiero que dejes esto. Y digo, pero Señor, ya tengo 3 años aquí, no ha sido fácil abrirse paso, conocer gente, hacer contactos. Y Dios te dice, quiero que me sirvas. Y me pongo a pensar que es más valioso que Dios. Y
hablo con mi pastor en la Ciudad de México y oran por mí, me pasan al frente, me regalan una Biblia y le ponen una frase de Charles Spurgeon que dice: si Dios te llama, no te rebajes a ser rey. El tomar lo que el mundo te ofrece a servir a Dios es rebajarte. Y son decisiones difíciles. Pero dije: Señor, aquí está mi vida. Y me fui a un seminario a empezar de cero y a plantar una iglesia y decir: Señor, yo pasé por esto. Que le dije: Señor, aquí tienes mi vida. Soy indigno, soy inmerecedor, pero yo sé que no hay nada más grande que tú y quiero servirte, Señor. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. He sido feliz por la gracia de Dios. Encontré al amor de mi vida, mi esposa, que amo con todo mi corazón. Tengo 21 años de casado, Dios nos ha dado una familia. Nunca la vida es perfecta. ¿Por qué? Porque a veces lidias con los niños que se pelean, adolescencia, momentos difíciles. Uno se lastima, uno se enferma, lidia con padres, adultos enfermos. Nunca la vida va a ser perfecta. Pero lo que sí uno encuentra en Jesucristo es plenitud y es paz, fortaleza en los momentos difíciles. Y puedes ver la mano de Dios guiando, cuidando tu vida, usándote para su voluntad. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta iglesia? ¿Cuántos han sido bendecidos por predicación donde Dios ha hablado directamente a tu vida? ¿Sabes consecuencia de qué es? De la obediencia a Dios, de la historia que te platiqué, mía y de mucha gente más, porque esto es un trabajo de equipo para la gloria de Dios y para el reino de Dios. Es un trabajo de muchos, de esfuerzo, de amor, que donde no siempre las cosas son fáciles, pero te voy a decir, Dios no se queda con nada. Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios lo que quiere en tu vida es rendición a Dios, fe obediente, permitir que Dios irrumpa tus planes. Señor, pues yo ya andaba haciendo esto, pero tú me llamaste y aquí me tienes, Señor, para tu gloria, usa mi vida. Aceptar el plan de Dios aun cuando no lo veas claramente. Da pasos hacia la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios es que le sirvas con entrega. La voluntad de Dios es que te congregues, que seas parte de un grupo con otros cristianos. La voluntad de Dios es que aprendas a dar con generosidad para el reino de Dios, para que Dios también bendiga tus finanzas. Es parte de los principios bíblicos, pero son áreas que nos cuestan mucho a veces. La voluntad de Dios es que si hay alguna amistad que te está jalando al pecado y estás hasta cambiando tu forma de pensar, de hablar, que o tú los ganes para Cristo o te alejes. Conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Comienza a dar pasos en la dirección que ya sabes que Dios quiere que vayas. Ahora viene una porción en Lucas 1 que se conoce como en latín el Magnificat, porque es la primera palabra de este versículo que significa engrandece, Magnificat, como magnífica, ¿verdad? Engrandecido. Engrandece mi alma al Señor. Dice en Lucas 1:46, entonces María dijo, porque María fue a ver a Elizabeth, su pariente, y el niño saltó en el vientre, Juan el Bautista, al acercarse a María. Entonces María dijo, se llenó de emoción, esta jovencita de 13 años de edad, quizá 14, una jovencita, y María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se goza. Aunque iba a ver que a lo mejor José la iba a dejar y a lo mejor no sabía las broncas que iba a enfrentar, pero dijo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Cómo estás tú en este día? A veces no tenemos regocijo, a veces no tenemos gozo. Y Pablo decía en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor. Otra vez les tengo que repetir, regocíjense. No en las circunstancias, porque las circunstancias a veces son malas. Pero si, como dicen, you cannot be happy depending on what happens, ¿no? And happiness depende de lo que te pasa, dice en inglés. What happens. La felicidad no depende de lo que te sucede, sino depende de la presencia de Dios en tu vida. De aprender a tener gozo en Él. Dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. O sea, María decía, ¿quién soy yo para ser la mujer que va a tener en su vientre al Mesías prometido por los profetas, al Rey de Israel, que será grande y que su reino no tendrá fin? ¿Quién soy yo? Si quieres que Dios te use, debes ser humilde, ¿sabías? Dios no usa a los soberbios,
Así que si eres soberbio con tu esposa, con tus hijos, nunca reconoces tus faltas, o tú, mujer, porque también hay soberbias. Si tú como mujer eres soberbia con tu esposo, con tus hijos, ahora sí que ya bájale. Pídele a Dios que te ayude, entrégale esas áreas a Dios, porque Dios no bendice la soberbia. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da su gracia. ¿A quiénes? Iglesia, a los humildes. Dice, pues desde ahora de adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, bendecida. Macarizo es esta palabra, no es de la Macarena. Macarizo es que ha recibido una gran bendición de Dios, afortunada de recibir beneficios que provienen de parte de Dios. Y verso 49, porque grandes cosas me ha hecho el Dios poderoso y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para todos los que le temen. ¿Sabes lo que significa temer a Dios? ¿Qué significa? ¿Tenerle miedo a Dios? ¿O qué significa temer a Dios? Respetar a Dios, que le amas tanto que le respetas, que tienes en tu corazón un profundo respeto por Dios. ¿Y qué dice Proverbios 1:7? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? De una vida sabia, inteligentemente vivida. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos tengan temor de Dios? Sí, ¿verdad? Y a veces no pasa, es un proceso donde tienen que a veces pasar por disciplina de parte de Dios nosotros mismos. Pero yo veo que María era una mujer temerosa de Dios, que amaba a Dios, respetaba la voluntad de Dios. Dice verso 51, ha hecho proezas, maravillas, ha esparcido a los soberbios, ha quitado a los poderosos y ha exaltado a los humildes, porque sabía que el Mesías ultimadamente haría eso en su reino. Y dice, a los hambrientos ha colmado de bienes, ha ayudado a Israel, su siervo, para que recordemos su misericordia, tal como dijo a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que 30% de esta oración, María está citando el libro de Primera de Samuel, el cántico de Ana, cuando Ana era estéril y no podía tener hijos, y con su esposo Elcana, y clamó a Dios, y Elí la vio balbuceando y le dijo, vete, de seguro que estás borracha. Dijo, no estoy borracha, es que clamo a Dios porque quería tener un hijo, y le puso por nombre Samuel, ¿te acuerdas? ¿Sí? María está haciendo eco al cántico de Ana en 1 Samuel 2:1 al 10, que dice que Dios exalta a los humildes y cumple sus promesas y libra a su pueblo. Ella estaba llena de la palabra de Dios, o sea, a la vez humilde, dispuesta, llena de las escrituras. Dios mío, cuánto nos falta en nuestra generación, a ti mismo y a nuestros hijos, y a nosotros como padres, de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Sabes que en la iglesia no les van a enseñar de Dios como tú les vas a enseñar en la casa. ¿Sabías eso? Tus hijos no van a permanecer en la fe si solo los traes a la iglesia, a menos que Dios tenga misericordia, que ellos se rindan al Señor de grandes. Pero la mejor manera es que nosotros pasemos tiempo con ellos, les mostremos amor y les mostremos el camino de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nunca manda en todo esto de María? Mira, en Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel le dijo, salve. En griego es la palabra kaire, que está en el Nuevo Testamento. Muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. ¿Cuántos de nosotros crecimos en el catolicismo romano? Mi papá, mis suegros, ¿algunos de ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerda del Ave María? Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿Es bíblico esta frase? Sí, sí es bíblico. ¿Es bíblico rezarlo a María? No, no es bíblico, porque es un pasaje histórico del encuentro de María con el ángel Gabriel y la segunda mitad también de su encuentro con su pariente Elizabeth. Pero luego el Ave María dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este es un rezo a María. En la Biblia esto no viene. En la Biblia nunca viene que las personas, y es un tema importante porque venimos muchos de un trasfondo católico romano, tenemos familiares católicos, muchos de ustedes rezaron el rosario, el Ave María. La primera mitad es bíblica, la segunda mitad no lo es. Y la primera mitad bíblica no es un rezo a María, es un pasaje histórico donde se le anuncia a María que ella va a ser la madre de nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo.
Recuerdo que había un apologista católico romano que se llamaba Fernando Casanova, que había sido pastor y hablaba mucho, le pegaba muy duro a las iglesias protestantes y hablaba de María, la reina del cielo, y el rezar el rosario, qué importante es. Lo quiero entrevistar porque he chateado con él y el Señor le alcanzó en su gracia y siendo un apologista reacio contra todo lo que no era católico romano, él salió del catolicismo romano y ahora está predicando que solo en Cristo Jesús hay salvación. Lo quiero entrevistar. Pero me acuerdo que una ocasión, hace años atrás, lo escuché a él cuando él estaba dando una explicación de esto y diciendo que este pasaje era una exaltación a María porque lo estaba viendo como reina cuando le decía salve. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que salve era como un saludo para los reyes, la realeza o no? ¿Sí lo ha escuchado o no? Algunos han dicho eso, sí lo he escuchado. Bueno, fíjense que era un saludo común en el tiempo. Vea, por ejemplo, Mateo 28:9. Cuando Jesús aparece resucitado, le salió al encuentro a las mujeres que habían venido para ungir su cuerpo. ¿Y cómo saluda Jesús a las mujeres? Salve, caire, un saludo común. Jesús les dice a estas mujeres, les dice caire. En Hechos 15:23, los apóstoles y los ancianos envían saludos a los hermanos. Santiago 1:1, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos, cairen. No era un saludo de reina o de realeza. El ángel se apareció a María y le dijo, en pocas palabras, era un saludo de bendición. Es como decir ahora Dios te bendiga, María, ¿sí? Era un saludo común. Entonces cuando dice Dios te salve a María, no estás diciendo que ella es reina del cielo, era un saludo de la época. Y cuando le dice el Señor es contigo, también es un saludo, como cuando en Jueces 6:12 el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. O en Ruth 2:4 cuando llega Boz y ve a los trabajadores del campo, los segadores, y les dice, el Señor sea con ustedes, ¿sí? Era un saludo. O sea que cuando uno ve el Magnificat, esta parte de Lucas, no es una exaltación a María, sino es una exaltación anticipada del bebé que nacería en María, que es el Hijo de Dios que vendría a salvarnos. Y por eso el centro del capítulo es cuando dice que será llamado grande, Hijo del Altísimo, y habla de Jesús. Se centra en quién es Jesucristo, no en María. En Lucas 1:30 le dice, no temas María, porque has hallado gracia. Y conocemos, llena eres de gracia, ¿verdad? Pero cuando se dice llena eres de gracia, no está diciendo que María es la dadora de la gracia. No está diciendo que María, que si tú rezas a María o te acercas a María y le pides a ella que ella interceda por ti ante Jesús, que ella va a derramar su gracia sobre ti. No. Cuando el pasaje le dice el ángel, llena eres de gracia, le está diciendo, Dios te ha llenado de su misericordia y su favor, porque te ha concedido un privilegio precioso, que vas a ser la madre del Salvador del mundo, del Mesías. Era que ella iba a recibir gracia, no que ella era la dadora de la gracia. ¿Lo entienden? Qué importante es aprender a leer la Biblia correctamente en su contexto, ver lo que significan las palabras. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ese es el propósito de la aparición, Jesús. Y vemos que en toda esta manifestación de María con el ángel, ella recibe de parte de Dios. Ella no es la fuente activa que produce la gracia, sino pasivamente ella es favorecida por Dios. Recibió una bendición única de parte de Dios, ser la madre del Salvador, encontró gracia ante Dios, es lo que significa. María no es fuente de gracia, es recipiente de gracia. ¿Cuántos de nosotros sabemos que todos los seres humanos que vivimos en el mundo, hay unos que son más justos que otros, más obedientes a Dios que otros, pero cuántos reconocemos que solamente estamos aquí respirando por la puritita gracia de Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, es que yo me lo gané? No, es que yo he hecho unos puntos tremendos con Dios. No, me la tengo ganada. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia son salvos. Por gracia Cristo vino a rescatarte y a dar su vida en la cruz
por tus pecados, por gracia. No te lo merecías. Su misericordia no solamente pasó por alto tus pecados, sino te dio todavía lo que no te mereces, que Cristo viniera a salvarte, porque por gracia son salvos por medio de la fe, de depositar tu confianza en Él, por medio de la fe. Y esto, la salvación por gracia que has recibido, no es de ustedes, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe o se jacte. Dios sigue actuando así. Dios quiere personas humildes como María, dispuestas a reconocer la gracia de Dios, y María lo reconoció. Mira, en Lucas 11:27, y este es un asunto que a veces lidiamos con nuestros familiares. Sé que es un tema sensible, sé que es un tema delicado. Si alguien te invitó a Iglesia Vida y eres católico, romano, de verdad nuestro propósito no es ofender, sino es compartir las Escrituras. Y estamos viendo en esta época que se celebra la Navidad, y en esta época que recordamos que Cristo vino al mundo y que escogió una mujer preciosa, una mujer de Dios, que es una inspiración para nosotros, que es María, lo que la Biblia realmente dice de María. Y también en nuestra mente no tener un concepto errado, y que sepamos que Jesús dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, Mateo 11:28. ¿Y qué dice Jesús? Y yo les haré descansar. Jesús no dice: vengan a mi madre, y mi madre, que es la reina del cielo y de toda misericordia, les hará descansar. No dice eso Jesús, ¿verdad? Dice: vengan a mí. Tú sabes que en la Biblia no hay un solo versículo que dice que vayamos a María, y que la Biblia está llena de exhortaciones y ánimo a que vayamos al Señor y que vayamos a Cristo Jesús. En una ocasión tuve una plática porque mi tía, viví con una tía muy católica, fue muy católica. Tristemente, mi papá, él quería ser sacerdote. Mi papá fue en un tiempo secretario de una congregación mariana de la Virgen María. Y viví con mi tía cuando estaba en la Ciudad de México, y dijo: no, pero ustedes los protestantes, siempre sacaba las cosas para atacar. Y yo: pero tía, se trata de Cristo. Y me dice un día: vamos con el sacerdote, te voy a llevar. Se llamaba, en México se llamaba la iglesia de San Agustín. Y le dije: ok, vamos con el sacerdote. Y era un jesuita. Los jesuitas estudian 17 años. Un señor grande de edad, no sé si tendría 70, 67, 72 años de edad, y muy preparado. Y yo tenía 23 años, o 22 o 23. Y fui a platicar con él, y mi tía, muy contenta que por fin acepté. Bueno, era la primera vez que me lo proponía, pero que me sentaba con el jesuita a ver si me convencía, y hablamos. Y le expliqué al jesuita de cómo en Jesucristo hay salvación y que en Él estamos completos. Y me escuchó y me dijo: hijo, lo que crees es correcto, pero lo que te falta es la comunión con los santos y con la Virgen. Y le dije: ok. Y sentí que Dios me dio iluminación, y había ya una servilleta y una pluma. Y le dije: señor sacerdote, se llamaba Armando. Yo no lo quería decir padre, porque dice en Mateo 23 que no llamemos padre en sentido espiritual a nadie, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Y le dije: señor Armando, no sé si se enojó mucho mi tía, ¿cuáles son los atributos exclusivos de Dios? Y me dice: bueno, hijo, dice, Dios es eterno. Y lo escribí: eterno. ¿Qué más? Que no tiene principio ni fin. ¿Qué más? Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Digo: ok. Le dije: señor Armando, le dije, explíqueme usted, por favor, yo quiero entender su teología católica. Le dije: si solamente, ¿quién más además de Dios tiene esos atributos? Y me dice: nadie. Son atributos incomunicables de Dios, solamente Dios los tiene. Entonces Dios es el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo, que puede saber y conocer cada oración de nosotros que hacemos de rodillas en nuestro cuarto, o manejando en nuestro carro, o yendo a caminar afuera. Los oídos del Señor están escuchando tus oraciones, porque Él es omnipresente. Y le dije: ¿quién además de Dios tiene esos atributos? Me dice: nadie. Le dije: los santos, la Virgen, nadie, solo Dios. Y le dije yo: entonces explíqueme usted, la Basílica de Guadalupe, el 12 de diciembre,
le rezan más de 10 millones de personas a la Virgen. ¿Cómo le hace ella para oír las oraciones de 10 millones de personas si ella fue un ser humano como nosotros, favorecida por Dios, usada por Dios, una mujer de Dios, pero ella es una mujer que ahorita está en la presencia de Dios? ¿Cómo le hace ella para oír a 10 millones de personas al mismo tiempo si es un ser humano? Y se quedó callado y no sabía qué responderme. Hubo un silencio largo. Bueno, yo pienso que Dios debe darle esa facultad. Hubo un silencio largo y salimos de ahí. Y cuando salimos, mi tía agarró el agua bendita de la iglesia y empezó a perseguirme, a aventármelo. Pero mira, vamos a hacer este plan. Es que es bueno recapacitarlo, porque ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que aman a la Virgen de Guadalupe, María, le rezan, le piden? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes algún día eran fieles devotos de la Virgen? Levante la mano. Sí, con confianza. Sí, aquí tenemos varios, ¿verdad? Que le rezaban, le pedían. Sí, claro, así es. Y esto no es una forma de burla ni en una forma mala, sino es una realidad. Quiero preguntar, por ejemplo, Fernando, aquí ya te conocen, así que sube conmigo. Vamos a hacer un ejemplo, porque es bueno, es visual cuando hablamos con familiares. Quiero que todos le empiecen a platicar a Fernando al mismo tiempo qué desayunaron hoy o a dónde, para que se les abra el apetito, ¿no? O qué van a comer hoy. A la de 3, todos empiecen a hablar al mismo tiempo. Imagínense que esas son las oraciones de cada persona pidiendo a la Virgen, o a un santo, o a San Judas Tadeo, o a San Charbel. 1, 2, 3, todos a hablarle. Gracias. Ok. Quiero que me digas, Fernando, ¿qué te dijo Elizabeth? ¿Qué oró por ti, Elizabeth? Perdón. Ok. La hermana Galia, ¿qué es lo que te dijo? Muchas voces. Ok. ¿No los pudiste escuchar a todos al mismo tiempo? No pude. ¿Por qué? Pues escuchaba ruido y voces, pero no podía entender qué es lo que decía cada uno. Muchas gracias. Puedes tomar asiento. Gracias, hermano. Ahora, ¿qué pasaría si Fernando está en su casa y yo desde acá digo, Fernando, te quiero invitar a unos tacos en la semana, a ver si para el martes salimos a las 7? Y luego me lo encuentro y digo, oye, ¿no te presentaste? Pero pues él no estaba aquí, porque no es omnipresente. ¿Me entienden? ¿Me entienden la idea? Dios es el único ser que puede escuchar nuestras oraciones. Y María lo sabía y María oraba a Dios. Fíjense, en una ocasión, en Lucas 11:27, una mujer entre la gente gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. ¿Y qué dijo Jesús? Era una oportunidad maravillosa para que Jesús dijera, sí, mi madre es bienaventurada, mi madre es dichosa, mi madre es, y que sí lo es, ¿verdad? María lo fue al tener a Jesús. Era una oportunidad tremenda. ¿Y qué hizo Jesús? Él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No pongas tus ojos en mi madre, pon tus ojos en Dios y obedece mi palabra. Si quiere puede tomarle foto, si le gusta ese versículo, o anótelo, Lucas 11:27. Es un pasaje muy claro, porque ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que queremos que conozcan a Jesús? Y que sepan que lo que dijo Pedro, la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 4:12? Porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. 3 realidades. Número 1, María fue escogida por gracia, no por mérito. Gracia, llena eres de gracia. Quiero que sepas que si tú eres un hijo de Dios y estás aquí, es solo la gracia de Dios, la misericordia inmerecida de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por la gracia que Dios les ha mostrado de haber conocido a Jesús como su Salvador? Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que servimos a Dios, Fernando, los que servimos a Dios, podemos reconocer que es su gracia sobre nosotros, que no merecemos ese privilegio?
Amén. Y María lo reconoció. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que Dios nos llama a la obediencia y a tener un corazón humilde como María? María estaba dispuesta y dijo: hágase, la sierva del Señor está aquí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué precioso ejemplo de María para los creyentes. María enseña que toda la gloria es para Dios, porque comienza en el Magnificat y dice: bendice mi alma al Señor, y habla de una total exaltación a Dios por su gracia, que trató con los poderosos y los humilló y exaltó a los humildes. Es una adoración total a Dios, repitiendo el cántico de Ana. María es bienaventurada porque recibió una bendición única entre todas las mujeres. María es ejemplo de fe, humildad y obediencia, pero María no es objeto de veneración ni es intercesora. Eso es la realidad de lo que la Biblia dice. ¿Y sabes qué es lo triste? Que en México muchos caen en la idolatría, en este tipo, porque no solamente es darle hiperdulia o una gran veneración, como le llama la iglesia romana. La realidad es de que dice la Biblia: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad que sí? No es servir a María como la reina del cielo, la reina de nuestra vida, sino servir a Cristo. Y lo interesante, mira lo que decía. Les voy a leer una parte pequeña de un hombre que se llamó Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y él escribe alrededor de 1500, de mediados del siglo XVI, entre 1540 y 1585. Y dice esto es una porción histórica, se los voy a leer. ¿Sabe dónde está la Basílica de Guadalupe en México? En el cerro de Tepeyac, ¿sabía eso? Pero esto es lo que dice Bernardino de Sahagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, un documento histórico. Dice: en Tepeyac tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos llamaban Tonatzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios a esta diosa y venían a ella de tierras muy lejanas, de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas, y todos decían: vamos a la fiesta de Tonatzin. Y ahora que está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonatzin. Registro histórico de Bernardino de Sahagún. Qué triste cuando la gente, en ignorancia de la palabra de Dios y de la historia, no saben que en Cristo están completos y que Cristo es suficiente, y que María se goza y se alegra en la presencia de Dios donde ella está ahora. María fue una mujer que nos dejó un ejemplo. Nosotros no tenemos que buscar en nuestra vida a nadie más que no sea Dios manifestado en Cristo, que vino a salvarnos. En Él estamos completos. Dicen Colosenses que en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. La gloria de este pasaje de Lucas 1 recae en Cristo. El centro del plan de Dios es Jesús, no María. María es bendecida por el fruto de su vientre, no por sí misma. La Biblia no construye nunca un sistema de veneración a María, sino a Jesucristo únicamente. Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. No existe una sola oración a María. No existe un solo mandato que pidamos a ella o que ella intercede por nosotros. Tiene que ser sacado de contexto, como en Juan 2, en las bodas de Caná, que se acabó el vino. Y termina Juan 2:11 y dice: y Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Siempre se trata, el Nuevo Testamento es cristocéntrico, no mariacéntrico. El Nuevo Testamento se trata de Jesús. Que Dios nos dé sabiduría para, con amor, con gracia, con cariño, poder compartir con nuestros familiares, y que sepan y que conozcan la fe de la verdadera María bíblica. Una mujer entregada a Dios, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, hermanos, para nosotros, bueno, recordar que no celebramos a María, celebramos al Hijo que nació de ella, al Salvador que vino al mundo, al Señor que reina para siempre. De eso se trata este mes de diciembre, la Navidad. Y quiero que terminemos pensando en el fin de año y que imitemos el ejemplo de María. ¿Qué planes tiene Dios para ti en este año? ¿Estás dispuesto
hacer su voluntad. María es un ejemplo de fe, de confiar en Dios cuando no sabes lo que viene, de humildad en tu corazón para recibir la dirección de Dios. Es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de disposición y rendición de tu corazón a Dios. Es un ejemplo de fidelidad que exalta a Dios, como en el Magnificat, en esta oración preciosa que entona María. María reconoce que necesita un Salvador, ¿sabías? En el verso 47 dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, dijo María. ¿Sabes que hay una orden que dio María en toda la Biblia? En Juan capítulo 2. ¿Sabes cuál fue la orden? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Quieres obedecer a María? Es la única orden que dio en toda la Biblia. Hagan todo lo que Jesús dice. Y María en este versículo dice: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Si hay alguien entre nosotros que no has entregado tu vida a Cristo, quiero que sepas que Dios te ama, que Dios te busca. Si alguien está viendo este video, mándalo a tus amigos, familiares. Si alguien está viendo este video, esta enseñanza, quiero que sepan que no es mi deseo ni mi corazón ofender. Sé que son temas delicados. Sé que son temas que dan coraje cuando uno los cree, ¿verdad? Cuando uno cree esto y alguien te dice: no es así como te enseñaron. ¡Qué soberbia! ¿Quién se cree para contradecir? Y nuestro propósito no es ofender, nuestro propósito es amar. Dice la Biblia: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Aunque sea algo que no quieres escuchar, es algo que Dios sí quiere que escuches. Porque hay libertad en Cristo Jesús. Y María vino para dar luz a Jesús el Salvador, para que tú seas salvo en Jesucristo. Y que pongas a Jesús en lo más alto de tu corazón, por encima de todo lo demás. Si realmente respetas a María, obedezcamos el ejemplo de María. Quiero terminar con esto. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? Así como a María le había llamado a estar dispuesta a ser la madre de nuestro Salvador. Yo no sé si hay alguien aquí que Dios te ha dicho: ya es tiempo de que te inscribas en un grupo de vida, ya es tiempo de que comiences los estudios bíblicos de integración, ya es tiempo que comiences a hablar de mi palabra. Hay algo que Dios te ha llamado a hacer y que has pospuesto. ¿Qué planes necesitas interrumpir o que Dios necesita interrumpir en tu vida? ¿Dónde necesitas decir: hágase de acuerdo a tu palabra? Aquí soy tu siervo, Señor, tu sierva. ¿Y a quién estás dando la gloria con tu vida y tus palabras? Porque María estaba llena de la palabra de Dios, siendo una jovencita de 13 años, una vida rendida a la voluntad de Dios. Qué precioso ejemplo el de María, ¿verdad? Una mujer de Dios, una mujer que nos inspira. Es un ejemplo. Quiero que medites en esto. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Qué planes necesita Dios interrumpir en tu vida o que tienes que rendir? ¿Dónde necesitas decir: hágase de acuerdo a tu palabra? ¿Y a quién estás dando gloria con tu vida y palabra? Ahora que termine este año y va a comenzar el siguiente, si comenzamos con esta mentalidad, Dios va a hacer cosas hermosas en tu vida en este año que comienza. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Dios bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de María, una mujer que fue llena de tu gracia y que cumplió un propósito especial en el tiempo preciso. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació Jesús, nacido de mujer, y vino a aplastar a la serpiente, Señor, la cabeza de la serpiente, a deshacer las obras del diablo. Te pedimos, Señor, que nos inspires en nuestra vida para permanecer en tu palabra, que nos llenes de tu fortaleza para hacer tu voluntad, Señor, para vivir una vida agradable a ti, Señor, para ser humildes y dispuestos, así como María lo fue, Señor. Y Padre, te pedimos por nuestros familiares, que muchos de ellos tienen una gran devoción, Señor, pero no conforme al conocimiento de la verdad. Que tengas misericordia de ellos, Señor. Que puedan conocer al Dios al cual María servía y que puedan conocer a Cristo Jesús, que María vino, Señor, a tener en su vientre por obra del Espíritu Santo, que es nuestro Salvador, que vino a salvarnos,
que es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por ese Jesús que vino a salvarnos. Te pedimos que nos uses como instrumentos con nuestros familiares, Señor. Padre, que podamos tener un poco de esa fidelidad de María y disposición para servirte y para poder decir: aquí tienes a tu siervo, a tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Danos ese corazón, Señor, de tu sierva María. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu voluntad. Así como estamos y Dios habla a tu corazón ahí en tu lugar, y Dios te está hablando a rendir áreas de tu vida, a ser humilde, a ponerte en las manos de Dios para que Dios use tu vida. Dile: Señor, estoy dispuesto. Este mensaje me hablaste a mi vida. Yo quiero, Señor, vivir una vida y este año que va a terminar y el siguiente que va a comenzar, quiero comenzar haciendo tu voluntad, Señor. Si Dios habla a tu corazón, levanta tu mano ahí en tu lugar. Dile: Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta. Dios te bendiga, querido hermano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor por esas manos levantadas. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús, por favor, en la bienvenida, cuando pasen, que les damos un regalito, 5 minutos a los nuevos, pasa con nosotros para decirnos y que podamos orar por ti. Padre, bendice a tu pueblo. Gracias por esas manos levantadas. Glorifícate. Gracias porque eres bueno y fiel. Te alabamos y exaltamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.